Da vergüenza eso de que las EDES no tienen medidores para instalar la energía eléctrica medida. Yo creo, señor presidente, que hay muchas maneras de buscarle salida a ese problema para que no haya que transferir los 1.508 millones de dólares, que son casi 4.000 millones de dólares que le han entregado a las EDES como subsidio eléctrico. Yo creo que hay que invertir en medidores para instalar esos 3 millones. Muy buenos días, amigos y amigas de Hablando la Verdad. Un poco retrasado en el inicio del programa. A través de Su Mundo TV, cobertura mundial, Hablando la Verdad. Señores, el tema de la abstención electoral de un 46% es un tema de profundidad que hay que analizar en la República Dominicana, no solamente por el costo que tiene en la democracia dominicana, sino también por el costo económico de los procesos electorales. La Junta Central Electoral hizo una labor para motivar el voto, pero la gran pregunta de ese dinero millonario pagado por el pueblo dominicano, entregado a los partidos políticos, ¿qué cantidad de dinero se destinó para motivar el voto? ¿No fue la crítica contundente de la oposición a la abstención de las elecciones de febrero para que ahora el país reciba la mala noticia de que repuntó la abstención electoral? Por un lado, Finjus, Fundación Institucionalidad y Justicia, atribuye la alta abstención electoral al transfugismo político en el país. Hay muchos motivos más para profundizar sobre ese tema. Anoche me llamó mi gran amigo y hermano Jaime Fernández La Sala, con gran experiencia como delegado político en la Junta Central Electoral en años atrás, para hablarme del problema del domicilio y su impacto en la abstención electoral. Pocas horas antes de las elecciones, yo hice un comentario aquí en este programa diciendo que muchos dominicanos que han emigrado al Gran Santo Domingo no han cambiado su domicilio desde los pueblos de donde llegaron al Gran Santo Domingo, y que el día de las elecciones tienen el inconveniente de que no tienen recursos económicos para trasladarse a sus pueblos y retornar y cubrir todo lo que conlleva de alimentos o para llevarle algo a sus familiares. Luego de que aquí se establecieran empresas de envíos de dinero, la gente piensa muy bien sus viajes a los pueblos
por el costo que representa. Yo tengo un amigo al que quiero mucho, que nació en Pimentel, allá, el pueblo de Osvaldo Cepeda y Cepeda, de Freddy Ortiz y otros grandes dominicanos que aportaron a la música, a la cultura. Bienvenido Prince y otros artistas, Luis Calaf en el merengue, que para trasladarse de Santo Domingo, ese gran amigo, con el dinero que hay que pagar en los paradores para comer algo y retornar, es una carga económica para su bolsillo. Yo puse el ejemplo la semana pasada de alguien que tenga que trasladarse de Santo Domingo a Loma de Cabrera o a Cañongo para ir a votar y luego retornar a Santo Domingo. A pesar de que aquí se habla mucho de que la inflación está controlada, naturalmente la variación de precio no es como tan volátil como ocurrió en algún momento pasado, pero los precios siguen subiendo. Si usted se para en un parador y quiere comerse unas bolitas de queso con unas galletitas de manteca, lo mínimo que usted tiene que buscar para comerse esa bolita son 400 pesos. A eso usted le suma el pasaje, la botellita de agua, luego el plato de comida de picapollo con plátano verde frito y también su refresquito, su botella de agua. Y para usted viajar fácilmente se le van 10, 12 mil pesos. Entonces, si usted va, por ejemplo, en un vehículo y usted quiere llegar a Loma de Cabrera, prepare su bolsillo para usted llenar ese vehículo, darle mantenimiento y los paradores, todo lo que conlleva. Además de que aparece un hijo de ese pueblo que se crió desde pequeño con usted y siempre quiere que le den su monedita. Ese es un tema que hay que analizar para procesos electorales futuros, aunque hay otro amigo que me planteó algo que yo quiero decir aquí. Ese amigo, hijo del pueblo de Santo Domingo Este, un analista fino, me habló de la necesidad del voto obligatorio en las elecciones y precisamente hoy también habla del voto obligatorio Vinicio Castillo Semán. La abstención electoral necesita mayor atención en los procesos electorales y hay que decir que el país sigue analizando el tema del proceso electoral recién pasado, no solamente con la abstención, la revisión de votos nulos y verificación de los resultados electorales ahí en Santo Domingo Oeste, con un público que ha estado lanzando consignas defendiendo sus respectivos candidatos y partidos políticos en Santo Domingo Oeste. Pero hay que analizar también que el Partido Revolucionario Moderno tiene asegurado el logro de las 2/3 partes en ambas cámaras. 144 diputados de manera preliminar de 190 diputados, los 31 diputados de la Fuerza del Pueblo, el PRD 1, el Cobrador 1,
Ahí están los datos preliminares. Y la ausencia en el Senado de la República, que pierde su bloque en el Senado, el Partido de la Liberación Dominicana. Hay también informes de la OEA valorando el proceso electoral, el trabajo de la Junta y quejándose de que persiste el problema de la compra de cédulas en los procesos electorales. ¿Y cómo operó la compra de cédulas en las recientes elecciones, que según Participación Ciudadana fue obra de 4 partidos políticos reconocidos? Operó no con las carpas, aunque ahí se divulgó de manera persistente una imagen sobre algo vinculado a gente de la Cruz Roja, pero eso funcionó de la siguiente manera. Le entregaron a mucha gente de manera individual altas sumas de dinero y se colocaban en un lugar donde habían muchos militantes de su partido y le ofrecían a las personas que pasaban por el lugar la compra de cédulas. Si algo necesita el país en este momento, luego de que se hablara del combate de los delitos electorales, delitos y crímenes electorales, es un informe sobre las acciones para llevar a la justicia los casos que se presentaron. Se habló mucho de una denuncia que hizo Carlos Peña sobre compras de cédulas en El Ceibo, pero también hablaron otros sectores de una supuesta compra de cédulas en Atomayor, pero también supuesta compra de cédula en Santo Domingo Este. Y el país necesita conocer ese informe sobre los delitos electorales. El tema de los afiches y la propaganda política colocada en todo el país, que se lo han dejado a los ayuntamientos, aquí debería el poder municipal, con el apoyo gubernamental y de los partidos políticos, de llamar a cada uno de los que pusieron esa propaganda política para que la quiten. Porque no es posible que se lo dejen todos los ayuntamientos. Aquí hubo gente que compró sacos para pegar esos afiches de almidón en todos los lugares, y eso es una contaminación visual que el pueblo no puede pagar, porque aquí hay muchos políticos que quieren que le lleven hasta el agua a su casa. Los políticos deben ser obligados a retirar esa propaganda política en cada una de las comunidades. Eso es un costo adicional a los ayuntamientos, que tienen que buscar personas adicionales. Ustedes se imaginan la cantidad de afiches y de porquería y de cartelones en Santo Domingo Este. En Santo Domingo Este, en las autopistas, en las carreteras y en todos los lugares de este país. En las calles céntricas de Santiago. Ah, bueno, sí, queremos promover esto, pero ahora no, ahora le queremos dejar la vaina, la pendejada a los ayuntamientos. No, eso tiene que ser una acción de que cada quien responda por sus hechos. Y si hay gente que se resiste, que lo sometan,
porque también en el país hay que poner el orden. No es solamente hablar de los motoristas que tienen un caos en este país. Vamos a hablar de gente que colocaron 5.000, 6.000 afiches en una comunidad buscando una candidatura. Y también hay que buscar personal de los ayuntamientos para resolver ese problema. Pero solamente con la cantidad de basura que dejaron en el proceso electoral es suficiente para que la gente se dé cuenta de que realmente el poder municipal no cuenta con los recursos, ni siquiera para ser eficiente con la basura, ni tampoco eficiente con los que echan los vasos plásticos, los platos plásticos, los tenedores y todo en los lugares donde debe circular el agua. A propósito de que estamos ya hacia la temporada ciclónica, tiempo de lluvia, tiempo de tornados, como uno que ocurrió en las últimas horas en Santiago Rodríguez, en Montecristi y Valverde, afectando las plantaciones de guineos, de plátanos, la producción agrícola, como también el techo de viviendas, lo que merece la atención del gobierno, como ustedes están viendo ahí, que son frecuentes esos tornados y que afectan en determinado tiempo del año a nuestros productores en la zona rural. Señores, la gobernabilidad es responsabilidad de todos. Aquí estamos viendo cosas que solamente en República Dominicana ocurren, donde los políticos colocan los afiches y contaminan visualmente y después se quieren hacer los chivos locos. Pero comenzaron antes del inicio de la campaña y llenaron esa avenida Luperón, que parece uno de los lugares más contaminados que hay visualmente. Entonces así no, en los postes de luz. Y se atrevieron muchísimos a ponerle afiche a gente que ha comprado pintura para pintar su frente y le colocaron afiche. Y ahora entonces, ¿dónde están esos políticos? Así no, tenemos que plantear, miren eso ahí. Ahí hay más afiche y más propaganda que lo que debe ser la señal de tránsito, el nombre de la calle. Pero vamos a poner el orden en este país. Y la Junta Central Electoral, el Pleno, debería también formar parte de emplazar a los partidos políticos para poner el orden en el país. No es solamente de estar pensando en que me entreguen los millones de pesos para nosotros hacer lo que nos dé la gana con esos millones de pesos. A pesar de que hubo un partido político que la Junta Central Electoral cometió una gran injusticia, que siendo un partido reconocido y un partido con una historia en la vida democrática y electoral del país, no le entregaron los recursos económicos que le corresponden, violentando el derecho a la igualdad, el derecho a la igualdad. Pero también hay otros temas sobre el momento actual, aparte de los afiches, una escasez de agua en el Gran Santo Domingo. Allá en Santo Domingo Este, en las últimas horas, se están quejando de apagones sucesivos. Señor presidente, busque una libreta para analizar la gobernabilidad postelectoral, porque escasez de agua en Santo Domingo, en muchos sectores. Ya el país comienza a preocuparse por el tema del bombardeo de la reforma fiscal. Reforma fiscal integral, qué sé yo cuánto, que lo otro. Ya la gente está en todos los lugares hablando sobre ese tema y ocurre en un país donde debería comenzarse con una reforma
en el Estado? ¿Cuáles son las instituciones que sobran? ¿Cuáles son las instituciones llenas de gente que no hace nada? El mismo presidente habló de que van a eliminar unas instituciones ahí que tienen duplicidad. Ese es otro tema. Pero tampoco podemos, señor presidente, crearle nuevos impuestos al pueblo dominicano cuando las EDES, por sus deficiencias, se están tragando más de 1.500 millones de dólares en subsidio eléctrico. Aquí hay que buscar una forma de que se instalen 3 millones de medidores eléctricos a quienes no pagan la energía eléctrica y que son subsidiados por quienes la pagamos. Hay que buscar un mecanismo. Da vergüenza eso de que las EDES no tienen medidores para instalar la energía eléctrica medida. Yo creo, señor presidente, que hay muchas maneras de buscarle salida a ese problema para que no haya que transferir los 1.508 millones de dólares, que son casi 4.000 millones de dólares que le han entregado a las EDES como subsidio eléctrico. Yo creo que hay que invertir en medidores para instalar esos 3 millones y las finanzas de las EDES cambien y no haya tanta pérdida de la energía comprada frente a la energía servida que genera déficit. Entonces, también hay que buscar medidores para quienes soliciten la medición de la energía solar, que ahí aparece hoy un funcionario del gobierno hablando de la necesidad de una inversión de 5.000 millones de dólares en energía, y la energía solar y de viento como de biomasa tiene que crecer en el país para reducir esas importaciones de combustibles derivados del petróleo. Nosotros tenemos la mayor fuente de energía, que es el sol, el viento, pero además un plan para preservar las presas del país, que con el agua también generan energía eléctrica y acumulan agua para la producción agropecuaria, para los acueductos, y debemos eliminar esos sedimentos en esas presas para utilizar esos sedimentos en la industria de la construcción y preservar nuestros ríos. Señores, hay que resaltar también un detalle que ha salido a relucir, y nos vamos al cambio con este tema. Ayer hubo 2 tertulias en Santo Domingo muy importantes, incluyendo una del periódico Primicias, en la que salió a relucir un tema inédito de comparación con las elecciones del año 2020, en que colapsaron las elecciones municipales. Ahora no colapsó nada y hay más de 30 informes reconociendo la labor de la Junta Central Electoral. Un analista fino introdujo el tema con una fría de la dura y dijo: hay que reconfirmar ese pleno de la Junta Central Electoral que no falló en la organización de las elecciones. Y yo creo que realmente Román Jaques y los compañeros que tiene en el pleno merecen un reconocimiento público. Quizás sea el punto de partida reconfirmarlos en la posición para responder a todos esos informes positivos
de que realmente la República Dominicana ha dado una muestra de elección, de fortaleza democrática y de transparencia. Solo falta que en el área de los delitos electorales se termine llevando los casos a la justicia. Ahí tienen un tema inédito de las últimas horas, el tema que ya se debate en las grandes peñas del Gran Santo Domingo, la posibilidad de que esos miembros de la Junta Central Electoral, donde hay personas de la sociedad civil, hay personas con experiencia como miembros en diferentes periodos de la Junta Central Electoral y un presidente como Román Jaques que no le ha cogido corte a nadie. Ahí tienen el tema y ojalá que tomen nota en el Palacio Nacional y quienes llegarán al Congreso luego de las elecciones del 19 de mayo. Vamos al primer cambio, retornamos con temas de mucho interés, hablando la verdad, Su Mundo TV, cobertura mundial. Bien, amigos y amigas, hablando la verdad, Su Mundo TV, cobertura mundial, a través de las plataformas digitales disponibles, Su Mundo TV, el periódico Su Mundo Digital. Tienen ustedes ahí la portada de Su Mundo Digital. También los periodistas de Su Mundo en las calles de la República Dominicana, siempre activos con muchas jornadas informativas de gran interés para los televidentes de Su Mundo TV en el mundo, en el globo terráqueo. También las ediciones impresas de primicias, megaediciones y la edición digital. Ahí tenemos precisamente un homenaje del periódico Primicias a Javier Peña Núñez, quien entregó su vida al IDECOT, a la democracia, a la economía solidaria, Baitoa, su muy querido pueblo, a las tertulias y líder de una familia muy exitosa. Javier Peña Núñez falleció, dirigió en 2 ocasiones el IDECOT, trabajó por el fortalecimiento de las cooperativas de República Dominicana, el amigo solidario, el amigo que siempre emitió sus opiniones sobre la democracia dominicana. Descansa en paz, mi querido hermano, gran amigo Javier Peña, un hijo de Baitoa que se desarrolló desde niño junto a Monseñor Agripino Núñez Collado, Juan Núñez, el dueño de los productos Mamá, que es hermano de Agripino. También se crió Javier Peña con Monseñor Peña, que fue obispo de la diócesis de la Altagracia y también fue obispo de Puerto Plata. Es decir, que tuvo una niñez bastante interesante, también con Juan Alberto Peña, el embajador de Baitoa. Fue una niñez bastante interesante la de Javier. Descansa en paz, querido hermano. Señores, hace un momentito yo hablaba del tema inédito de la confirmación de los miembros del Pleno de la Junta Central Electoral. Y ayer los obispos valoraron muy bien los comicios pasados. Finjus, Participación Ciudadana, el CONET, más de 1000 observadores extranjeros y nacionales han emitido sus opiniones variadas sobre las elecciones y cada una de esas opiniones hay que analizarla
para corregir los puntos de debilidad electoral y seguir fortaleciendo los otros. En el primer bloque hablamos de la abstención de un 46% y es un tema por donde hay que comenzar, que es responsabilidad de la Junta, de los partidos, de la sociedad civil y de la familia dominicana. Porque, ¿cómo es posible, por ejemplo, que una persona que tenga un centro de votación a escasos metros de su casa y usted no saca el tiempo para ir a votar en los comicios? Hay que investigar todos los motivos por los cuales la gente no va a votar. Preocupa la alta abstención en los Estados Unidos y en Europa, cuando el Estado dominicano ha tenido que buscar muchos dólares para montar precisamente esas elecciones en el exterior. Pero también motivando a la participación de los dominicanos en el exterior con candidatos a diputados por la diáspora. Vamos a levantar el ánimo, así como tenemos una democracia que recibió en apenas horas los primeros detalles del proceso electoral, diferente a 1994, donde dieron los resultados casi 4 meses después. Hoy tenemos una democracia que desde un hotel de la capital dieron los resultados electorales en pantalla, las personas bien sentadas ahí, y los canales de televisión con programaciones especiales de profundidad, como ocurrió con Su Mundo TV, que está dando cátedras en materia de coberturas sobre eventos importantes. Yo recuerdo el ánimo que generó en este canal la primera transmisión con toda la tecnología que tiene Su Mundo TV de ese acto del 27 de febrero en el año 2022, que paso a paso transmitió Su Mundo TV. La cobertura el 27 de febrero del año pasado, la cobertura ahora a las elecciones, es una cátedra de contenido, de pluralidad, y creo que tanto el sector público dominicano, el sector privado, los inversionistas extranjeros, los bancos dominicanos, la industria dominicana, tienen en Su Mundo TV no solamente uno de los medios más modernos de la República Dominicana, sino una escuela, una universidad democrática, y lo que se dice aquí llega al mundo entero, al continente asiático, a los Estados Unidos, el continente americano. Llega con más de 140 sistemas de cables a las provincias y llega también a un público importantísimo en los Estados Unidos con el canal 647 del Fire TV. Yo creo que lo que le viene a Su Mundo TV con esa pluralidad, con esa tecnología, con una de las mejores imágenes del país, le abren un espacio importante en el mercado dominicano, en el mercado de la diáspora, en Europa y en el mundo, para seguir avanzando y consolidándose. En otro orden, Haití se prepara para recibir la fuerza militar multinacional que conjuntamente con la policía de Haití
van a imponer el orden en ese país. Esas tropas de Kenia, preparadas para eventos especiales, para combatir las amenazas a la seguridad pública, va a ser de gran importancia para un país que ha sido dominado en los últimos años por esas pandillas, por ese liderazgo de barbecue y otros violentos que llegaron inclusive a intentar con las armas en las manos tomar el control no solamente del Palacio Presidencial, sino también del Aeropuerto Internacional de Haití, y han logrado éxito en comisarías y otros puntos. Satisface que el mundo reciba hoy la noticia de que en Haití han comenzado nuevamente a recoger la basura en las calles. Es una muestra de la autoridad del Consejo Presidencial Provisional, que también ofrece la buena noticia del reinicio de los vuelos comerciales desde y hacia el Aeropuerto Internacional de Haití en Puerto Príncipe. Llega la información de que militares norteamericanos han sido reforzados en Haití para contribuir con ese retorno a la normalidad. Ese daño a las generadoras eléctricas en Haití y a instituciones claves, a las escuelas, durará mucho tiempo para recuperarse, y a la República Dominicana le conviene el retorno de la paz en Haití, donde piensan producir alimentos, donde tienen que preservar el parque industrial de Codevi en la frontera dominico-haitiana, la frontera norte. Deben los haitianos dejar los intentos de querer entrar por la fuerza a la República Dominicana. Si en Haití la economía se normaliza, abre la posibilidad de que cientos de miles de haitianos que sin ningún documento han penetrado a la República Dominicana retornen a ese país. Pero hay que pensar en la construcción de hospitales en Haití para que esas mujeres que se han convertido en una carga para el presupuesto general de la nación dominicana, pues puedan dar a luz, puedan parir sus hijos en Haití. Ya la reciente inundación del río Masacre demostró las debilidades del canal que construyeron los haitianos, y los haitianos deben desistir de querer llevarse el agua del río Masacre porque viola un tratado de 1929. Ahora los haitianos tienen que fortalecerse internamente, y ojalá que esos pandilleros que lucen muy agresivos, diciendo en las últimas horas que enfrentarán a quienes penetren Haití armado desde otros países, parece que viene algún enfrentamiento entre estos, y ojalá que el precio no sea la muerte de ninguna persona. Ojalá que hagan una concentración los pandilleros y desistan de sus acciones para bien de Haití y de la paz en el Caribe. El tema haitiano no es solamente un tema para Kenia, para las Naciones Unidas. Hay que resaltar el apoyo de Jamaica en la formación de militares
que asumen roles buscando la paz en Haití. El tema haitiano motiva un encuentro entre el presidente Joe Biden y William Ruto, quien es el presidente de Kenia, para abordar la presencia militar de tropas de Kenia en Haití. Pero también hay que enfrentar localmente las mafias que, aprovechando la miseria haitiana, quieren enriquecerse con el tráfico de indocumentados y de mujeres embarazadas a la República Dominicana. Finalmente, el Consejo Presidencial de Haití felicita al presidente Abinader y anuncia su interés en relaciones cordiales entre ambos países. Seguiremos analizando en otro momento el tema de la situación de Haití y su impacto en la República Dominicana. Vamos al segundo cambio, hablando la verdad, Su Mundo TV, con los temas que interesan a nuestra gente. Bien, amigos, los minutos finales en Hablando la Verdad, Su Mundo TV en este momento. Señores, el país tuvo en décadas atrás un poderoso movimiento sindical que ha ido perdiendo presencia en los últimos años. Recientemente, un prominente médico declaró que ve al Colegio Médico Dominicano como un sindicato. Y acabamos de ver el interés de la ADP, Asociación Dominicana de Profesores, paralizando la docencia, protestando frente a educación y frecuentemente reclamando un incremento salarial con cargo al 4% del PIB asignado a la educación. Hoy, el periódico Diario Libre publica un trabajo sobre los muchos sindicatos que hay en República Dominicana, pero los muy pocos que funcionan. Y yo recuerdo que uno de los sindicatos más combativos que tuvo el país fue Citracode, de la antigua Corporación Dominicana de Electricidad, que fue desbaratado por un administrador de línea dura que tuvo la CDE, y ya nadie habla en el país del poderoso Citracode con su local en el sector de Villajuana. El país temblaba cuando en aquellos 1 de mayo teníamos sindicalistas de la talla de Julito de Peña Valdés, mi gran amigo Julio de Peña Valdés, quien, aparte de dirigente sindical, fue un alto dirigente del Movimiento Popular Dominicano. Recordemos a Francisco Antonio Santos, recordemos a Fousa Cecitrado. No podemos dejar de mencionar a la poderosa CGT en Villajuana, que demostraba un poder grandísimo, pero ya los sindicatos parece que van hacia otro trayecto y casi no se mencionan los nombres de los sindicatos. José Gómez Cerda, un dirigente sindical con amplia historia, se ha dedicado a escribir la historia del movimiento sindical del país,
Pero hay que decir que la privatización, capitalización de las empresas públicas provocó que muchos sindicatos desaparecieran. Hubo sindicato en cada una de las empresas de Corde. Hubo sindicatos en los ingenios del CEA. Yo recuerdo a José Blanch, un dirigente sindical de San Pedro de Macorís. Pero en este comentario hay que mencionar el poder que tuvo ese sindicato de trabajadores del Central Romana, la huelga de los trabajadores de los ingenios, organizada por Mauricio Báez en la década de los años 40 y otros dirigentes sindicales. Allá en Esperanza, frente a un negocio muy tradicional del pueblo, en el barrio Duarte, operó el sindicato de trabajadores del ingenio Esperanza, dirigido, si no mal recuerdo, por Erasmo Taveras, por el dirigente sindical Poliné y otros sindicalistas del pueblo esperanceño. Ahora tenemos que recordar que no tenemos a Jacinto de los Santos. Recordemos las batallas de Poásí con Barbarín Mojica. Recordemos a Víctor Rufino Álvarez Fufo. Y recordemos a otros sindicalistas que han fallecido y que quedan en el recuerdo de los dominicanos. Recordemos a uno de los mártires del periodismo dominicano, el doctor Guido Gil Díaz, asesor del Sindicato de Trabajadores del Central Romana, desaparecido. Jamás se supo de ese abogado, periodista, revolucionario, apoyador de la lucha sindical, Guido Gil Díaz, cuya fotografía aparece en la galería de los mártires de la prensa en la segunda planta del edificio del Colegio Dominicano de Periodistas. Yo quiero recordar a todos los dominicanos que han luchado por sus derechos. Recuerdo aquel sindicato que operó en el periódico El Sol, Citraelpa, un periódico por el cual pasó una generación de periodistas de los mejores de la República Dominicana, en un momento en el cual el periódico El Sol compitió con el Listín Diario. El momento en que ahí tenemos Sindicato de Trabajadores Portuarios de Arrimos, POASI, ahí mismo en la zona de Borojol, aquí en Santo Domingo, zona de sindicalismo y de son, el son de Borojol, el que mencionaban mucho en Villa Francisca y bailaban a ritmo de son. Retomando lo del periódico El Sol, por El Sol pasaron Juan Bolívar Díaz Santana, Pedro Caro, Pía Rodríguez, Danilo Rodríguez, Narciso González Narcisazo, Ramón Colombo, Oscar López Reyes, Juan Manuel García, Bienvenido Álvarez Vega, Rafael Osvaldo Santana, Carmen Carvajal, también Altagracia Paulino, que fue directora de Proconsumidor, Carlos Luciano, Rafael Núñez Grasal, Onofre de la Rosa,
Ángela María Buten, Marcia Rodríguez, Manuel Quiterio Cedeño, también Eulalio Almonte Rubiera, reconocido hace poco con el Premio Nacional de la UNESCO, y también pasó Marino Mendoza por el periódico El Sol, José Gudi Prat, que junto a Mario Álvarez Dugan hicieron grandes aportes desde el periódico El Caribe, y por El Sol pasó una generación como Rafael Peralta Romero, Luis Mateo de las Matas de Farfán, Minerva Isa, Premio Nacional de Periodismo. También pasó Radamé Gómez Pepín, que fue director, Juan José Ayuso. Yo fui en la última generación, el más jovencito, terminé siendo director ejecutivo del Sol, por donde pasaron también Víctor Manzueta, Sergio Cueto y una generación como Nelson Rodríguez, el actual director del periódico El Caribe, Nelson Marte, que dirigió Radio Televisión Dominicana. Señores, una generación exitosa. Si se me olvida algún nombre, lo repetiría en otro programa, pero quiero decir que realmente la prensa dominicana, ese no es El Sol, ese es de otro país. El Sol dominicano. Yo te voy a conseguir, José, unas portadas con El Sol de aquellos tiempos para recordarlo. El Sol nació en Santiago y dejó de circular en el 1991 en el país. Pero hubo un sindicato en El Sol, Citraelpa, que también forma parte de la historia del sindicalismo dominicano. Mañana será otro día hablando la verdad. Su Mundo TV, cobertura mundial.